Muchas veces las historias se repiten y nos encontramos con que vivimos esto cambiado, pero en el tiempo, y ya deja de ser la misma historia, sino pasa a ser una farsa, pasa a ser cualquier otra cosa que uno quiera nombrar, menos aquella copia original que en un momento lo fue. Pero la vida está llena de copias y por ahí uno se sorprende cuando encuentra que en la historia estaba fulano o mengano que era la copia fiel de alguien del presente. Y uno dice, tantos años pasaron y cómo las historias se repiten reencarnadas en otras personas. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Hugo, bien, bien. Interesante el tema, porque todo el mundo cree que la figura esa del loco, ese que se disfraza de Napoleón, era por Napoleón I, y no es así, es por Napoleón III, un personaje que pasó desapercibido justamente por esa segunda copia del Napoleón I. Napoleón I, que nació en el 1769 y murió en 1821, aprovechando el despiole que había ocurrido después de la Revolución Francesa, se transformó en emperador, es decir, todo lo contrario de lo que pregonaba la Revolución Francesa. Su sobrino, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, en 1848, en tiempos que Rosas, acá gobernaba Rosas, el hombre llegó democráticamente al poder y al poco tiempo nomás empezó a modificar todo el paisaje político y administrativo de Francia, y anuló la Constitución, la modificó de hecho, suprimió los parlamentos, los dividió en otras formas que eran prácticamente inmanejables, y finalmente se transformó nuevamente en emperador. Tuvo una época terrible de bonanza porque Francia en ese momento manejaba mucho las materias primas que provenían de sus colonias, de lo que era hoy Vietnam y Laos, que era la Cochinchina, de Argel, de Senegal, de México. Es decir, había riqueza, manejaba mucha riqueza y empezó a desparramar dinero en la administración, y todo el mundo estaba contento porque había bonanza, hasta que el gasto público lo terminó matando. Cuando lo terminó matando, el hombre apeló nuevamente al nacionalismo y empezó a declarar la guerra a todos los que andaban dando vuelta, los países que andaban dando vuelta, y embanderaba al país en batallas que además salían costosísimas. De esa manera perdió México en la época de la colonia de México con Maximiliano, la famosa Revolución Mexicana ocurrió en épocas de Napoleón III, y finalmente fue derrotado cuando se le ocurrió pelearse nada más y nada menos que con Prusia, y el emperador Otto Bismarck de Prusia lo derrotó en 1870, y a los 2 años, y ahí nomás se terminó la historia, y 2 años más falleció el hombre. Así que ese es el Napoleón que lo pintamos como loco. Exactamente, ese es Napoleón. Y hay un libro, Hugo, que es realmente extraordinario, yo recomiendo la lectura, donde describe por qué Napoleón III tuvo tanto poder, porque repartió tanto la plata, la riqueza francesa, entre lo que Marx llamaba el capitalismo por un lado y la clase trabajadora por otro, y finalmente aquellos en los cuales no había que confiar, que era el Lumpenproletariat. El Lumpenproletariat, una frase, una figura descrita en las cuales no se podía confiar porque de ninguna manera podían funcionar en ningún proyecto, salvo que se los alimentara con plata. Y dice quiénes eran los Lumpenproletariat. Y dice, así los describe, dice:
vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, esclavos huidos de galera, timadores, saltimbanqui, lazaroni, que son libertinos, carteristas y rateros, jugadores, maqueró, que son alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos. En una palabra, toda esa masa informe, difusa, errante, que los franceses llaman la bohème. Con esos elementos tan fines a él, formó Bonaparte la sociedad del 10 de diciembre, que era la sociedad de beneficencia, con la cual manejó el poder. Y entonces, este libro, que describe por primera vez este fenómeno de aquellos con los cuales no hay que hacer política, fue nada más y nada menos que Carlos Marx, en este libro que se llama 18 Brumario de Luis Bonaparte, que yo recomiendo a todo el mundo progresista y que apoya a nuestra presidenta Cristina Kirchner, que lo vuelvan a releer para ver si se ven reflejados en esta definición, porque no son ni clase trabajadora ni son capitalistas, pero terminan siendo unos parásitos que viven del Estado. Y lo curioso de este asunto es que cuando Carlos Marx comienza a describir el fenómeno de Napoleón III, porque realmente Carlos Marx estaba viendo lo que estaba sucediendo y decía, no puede ser que en Francia ocurran estas cosas, en la Francia de la igualdad, de la fraternidad, de la Revolución Francesa, estemos volviendo a este tipo de autoritarismo manejado y populismo manejado con plata, que finalmente terminan destruyendo la economía. Y entonces la primera frase del libro es esta, que muchos la conocen, se habla por todos lados de esta frase, pero nadie sabe a quién pertenece. Bueno, acá se va a develar el secreto, dice. El libro empieza así. Hegel dice, hablando de Hegel, del tesis, antítesis y síntesis, dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Esta es la famosa frase que todo el mundo dice, que la historia se repite, por ejemplo, en el caso de Napoleón I, con toda su caída y toda su tragedia francesa cuando trata de conquistar medio mundo y finalmente fracasa, y la segunda vez como farsa con Napoleón III. O se podría decir que la historia también se repite, en este caso la farandulesca de Napoleón III y la copia, mala copia, una copia farsante de Cristina Fernández de Kirchner. Porque de última, si uno ve la definición, uno puede identificar a muchísimos personajes hoy que están en la actualidad y que son poderosos y que responden al perfil del lumpenproletariado. Doctor, ¿hay alguna forma de ubicar o reencarnarse así en la historia? ¿Ocurre porque tenía que ocurrir sin ningún metro patrón, digamos? ¿Por qué caemos a cometer aquellos que fue un error y muy marcado en Francia de 1840? Primero porque vivimos en un país de ignorantes, nadie lee historia, nadie aprende de la historia, y segundo porque cuando hay abundancia y la cosa viene fácil repartiendo lo que por ahí debería ser de nuestros hijos, es decir, la herencia de nuestros hijos o de nuestros nietos, resulta muy fácil hacer política. A Napoleón III le resultó muy cómodo. El tipo recibía riquezas de todas las colonias que tenían, y con esas se dedicó a alimentar a los vagos. Entonces llegaron personajes a ser segundas y terceras líneas que en cualquier otro país civilizado del mundo no hubieran llegado a nada si no hubiera sido por decisión del propio emperador, que se nombró emperador, que modificó la Constitución y que ubicó a estos, estos Pérsico, estos Aníbal Fernández, estos Parrilli, estos
Toda esta gente que finalmente termina armando ese tremendo escenario que es el malgastar la inteligencia de los argentinos. Argentina es un país de tremenda inteligencia, varios premios Nobel, y sin embargo seguimos cometiendo estos errores simplemente porque es la vía más fácil, es la diagonal, es la bisectriz, es la forma de acortar caminos para seguir estando. Lo que no se dan cuenta es que siempre terminan mal. ¿Usted cree que la historia se puede volver a repetir? La historia se está repitiendo. Yo creo que aquella etapa de Napoleón III, casi una farsa de origen, se está repitiendo como una farsa repetida en la historia contemporánea de la República Argentina. Estamos modificando la Constitución, estamos rodeando de una fauna, al poder político lo estamos rodeando de una fauna de miserables, de ignorantes, de improvisadores, de gente sin ideología, y yo creo que Argentina va por mal camino. Nos están faltando estadistas. Si nosotros tuviésemos estadistas, la tragedia esta del agua no hubiese ocurrido, pero nadie quiere hacer una obra que la pueda llegar a inaugurar el que viene. Entonces se limitan a las cosas simples, a la dádiva, al subsidio, eso que doy hoy y me aplauden hoy, no lo que hago y el que viene lo puede terminar para que tengan una mejor estándar de vida los argentinos. ¿Llegaremos algún día a manejarnos con estadistas en el gobierno? Y yo creo que deberíamos, porque Argentina tiene materia gris como para lograr éxitos y lograr buenas ideas. Tiene todas las condiciones para ser un país moderno, ágil y exitoso. Pero mientras sigamos manejándonos con estos criterios imperiales y de malgastar los recursos y malgastar las oportunidades en guerras absurdas, en buscarse enemigos inexistentes, hoy día nomás con la justicia, fíjense el papelón que estamos haciendo. Estamos sancionando leyes sin oposición. Esto es nunca visto, pero son parte de los códigos, eso no lo instaló nadie. Y de la historia que se repite. Y la historia que se repite. Gracias, doctor. Pausa.